Hoy trabajaremos en 3 piezas que muestran cómo el oficio de la forja sigue creciendo y evolucionando. Comenzamos fabricando una empuñadura de latón con un grabado profundo en 3D para un cuchillo en acero de Damasco. Luego nos enfrentamos a un desafío mayor. Vamos a personalizar un hacha con motivos nórdicos para comprobar cómo se comporta el grabado en una superficie curva e irregular, trabajando por secciones para que el diseño se ajuste perfectamente. Y para finalizar, embellecemos la tapa de un estuche de madera con un diseño de cacería que complementa perfectamente a un cuchillo de caza. Soy Ricardo Padín, forjador de cuchillos artesanales. Hace poco incorporamos al taller la F2 Ultra de Xtool y para sacar todo su provecho vamos a crear algo realmente sorprendente. Pero antes vamos a la forja. Nuestro primer paso es fusionar acero 1095 con 15N20 para forjar una palanquilla de acero de Damasco que se convertirá en un cuchillo que llamaré Edición Especial Maestro Cazador. Este proyecto me obliga a salir de mi zona de confort porque es la primera vez que hago una empuñadura completamente de latón. El desafío es conservar su estética sin perder ergonomía ni añadir un peso excesivo. En esta ocasión elijo latón porque quiero probar algo diferente. Quiero ver cómo responde el material a un grabado 3D, que aporte volumen y carácter a un diseño con ciervos y cornamentas inspirado en la vida salvaje. Después de finalizar el cuchillo, he decidido trabajar la empuñadura de forma independiente. La idea es grabar las cachas por separado y luego fijarlas al cuchillo utilizando remaches. Antes de iniciar el grabado, lo primero que hago es vectorizar la silueta de la empuñadura. Luego, para crear el diseño de las cachas con motivos de ciervo, utilizo iMake, la función de inteligencia artificial que trae el software de Xtool. Le describo exactamente lo que quiero: un diseño con rostros de ciervo y detalles de cornamenta, ajustado a la silueta de las cachas. La inteligencia artificial de Xtool genera varios diseños. Después selecciono los que más me gustan y le pido que cree un mapa de profundidad para poder hacer el grabado en relieve. Para mí, que no soy diseñador, es impresionante. En cuestión de minutos tengo un diseño profesional adaptado a la pieza. Antes de iniciar el proceso de grabado con nuestro láser, tenemos que tener en cuenta algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, cuando iniciamos el grabado, debemos bajar la cubierta de seguridad para no mirar el láser directamente, al menos que tengamos unas gafas especiales para utilizarla en este caso. Otro factor importante a tener en cuenta es la extracción de humos y partículas, y para eso tenemos el purificador de aire, que cuenta con filtros lavables, que es muy fácil de utilizar, tiene velocidades de extracción, podemos regular, encendemos y regulamos la forma como queremos que extraiga el aire. En este caso vamos a grabar sobre latón y se genera mucho polvo, se genera un polvo muy fino que podemos inhalar, y ahí es donde entra en acción el purificador de aire. La succión se realiza a través de un tubo flexible que se conecta directamente al láser, donde se generan los humos y partículas. Para iniciar el grabado, coloco el latón en el láser, luego importo el mapa de profundidad al software y ajusto la silueta al tamaño de la pieza. La máquina cuenta con cámaras que ayudan a alinear el diseño con la pieza real, lo que hace que el posicionamiento sea fiable. La configuración es muy sencilla, porque el software de Xtool incluye ajustes predeterminados para grabar el latón en relieve. Solo tengo que seleccionar el espesor del material. Apenas comienza el grabado, el láser retira el latón sin esfuerzo y revela el diseño con una precisión impecable. Ver cómo aparecen las capas y texturas es realmente fascinante. El relieve que va generando el láser es muy fiel al diseño original. Se distinguen hasta los detalles más finos y pequeños. Además, el grabado logra una profundidad excelente y eso tiene una ventaja extra. Al retirar suficiente material, las cachas quedan más ligeras, haciendo que el cuchillo resulte mucho más cómodo y funcional a la mano. En este caso quise que cada lado del cuchillo tuviera un diseño diferente. En la cacha del lado derecho busqué un detalle más íntimo, la cara de 3 ciervos donde se aprecia claramente el pelaje y la textura de la cornamenta. En la cacha del lado izquierdo opté por un plano más amplio, mostrando a los ciervos en su entorno natural y ornamentos al inicio y al final de la empuñadura. Además, al crear el diseño dejé un espacio libre pensado específicamente para colocar los pasadores, que posteriormente sujetarán las cachas al cuchillo. Después de terminar el grabado de ambas cachas, el láser deja el latón con un color uniforme, lo que hace que las profundidades y las texturas no se aprecien del todo.
todo. Para resaltar esos detalles y darle carácter al relieve, es necesario realizar algunos pasos adicionales que mejoran el acabado final. Para esto necesitamos super glue, una esponja, un paño y un poco de jabón. Además, utilizo el Dremel porque en mi caso quiero añadir una textura extra alrededor de la empuñadura para mantener el carácter artesanal y de paso eliminar un poco de material para que el conjunto quede más ligero. Luego aplico jabón y froto bien toda la superficie. Esto elimina la textura rugosa y le devuelve el brillo al latón. Después enjuago la pieza con agua para retirar cualquier residuo y la seco cuidadosamente con un paño. Seguidamente aplico permablue para oscurecer y envejecer ligeramente el latón, logrando un mejor contraste en los relieves. Es importante aplicar una cantidad generosa y dejar que actúe durante unos minutos. Cuando el latón alcanza el tono deseado, lo lavo con abundante agua y jabón para detener la reacción y limpiar cualquier exceso. Para finalizar, remacho las cachas al cuchillo utilizando pasadores de latón. En este caso quise darle un acabado especial al remache, añadiendo una textura que simula un aspecto envejecido y ligeramente desgastado. Es la primera vez que realizo este tipo de empuñadura y la verdad que es emocionante ver cómo con ayuda de este láser transformamos una idea en realidad. Si apreciamos aquí vemos que hay suficiente contraste, realmente es una impresión 3D sobre el latón. Los detalles que tiene, la cornamenta del ciervo, el pelaje, la textura que genera este ornamento al final de la empuñadura y al inicio, tienen un acabado perfecto. Un detalle importante a resaltar es el tiempo que me tomó realizar este grabado con ayuda del láser. Hay personas que se dedican a realizar este tipo de trabajos tallando sobre el metal, tallando sobre la madera, pero realmente son procesos muy extensos de muchas horas de trabajo. Son procesos meticulosos que requieren de mucha paciencia. Con el láser simplemente diseñamos un vector, nos ayudamos con la inteligencia artificial y lo creamos sobre el latón con ayuda del láser. Para nuestro segundo proyecto grabaremos sobre acero. Utilizaremos esta hacha y vamos a grabar sobre ella unos vectores vikingos, personalizándola de una forma genial. Grabar sobre esta hacha es todo un reto, ya que no es una superficie totalmente plana. Por ese motivo debemos grabar por secciones. De esta forma podemos hacer que encaje perfectamente el dibujo sobre la silueta del hacha. Aquí la lógica del grabado cambia un poco, porque el hacha tiene varios planos y niveles. Cada parte se debe calcar y vectorizar por separado para que el diseño encaje correctamente. En el caso de la hoja presenta dos alturas distintas, una sección más elevada y otra más baja. Por eso es necesario grabarlas por separado. Y en mi caso aproveché para crear diseños diferentes para cada uno. Además de los vectores de la hoja, también preparé un diseño específico para grabar la parte posterior y el ojo del hacha, de modo que toda la pieza mantuviera una estética coherente y bien integrada. Para iniciar el grabado, coloco el hacha en el láser e importo el diseño al programa de Xtool. Es importante que el archivo esté en formato PNG para conservar la transparencia del fondo, lo que facilita alinear el dibujo con la superficie del hacha. Luego ajusto los parámetros del grabado, selecciono el tipo de material que en este caso es acero, elijo el tipo de láser que es el MOPA y configuro la potencia y el número de pasadas para obtener la profundidad que busco. Finalmente me aseguro que el diseño esté perfectamente alineado y comienzo el grabado de la primera sección del hacha. Mientras el láser avanza sección por sección, vale la pena detenernos un momento y hablar de lo especial de este grabado. A diferencia de una superficie plana, aquí trabajamos con curvas, desniveles y cambios de altura que obligan a pensar cada paso con precisión. No es simplemente colocar la pieza y presionar un botón, es entender la geometría del hacha y adaptar el diseño para que fluya con la forma natural del acero. Una de las ventajas del láser MOPA es que permite ajustar la potencia y la frecuencia para obtener distintos tonos y profundidades sobre el metal. Esto es clave cuando buscamos acabado nórdico, porque los diseños vikingos suelen tener líneas muy marcadas, sombras profundas y detalles que deben mantenerse visibles. Además, grabar por secciones nos da un control absoluto. Podemos asegurarnos de que cada parte del diseño encaje como un rompecabezas, respetando la silueta del hacha. Es un proceso que requiere de preparación, pero el resultado final lo vale. Un grabado que parece hecho a mano, pero con la precisión del láser. Es como ver el diseño despertar directamente sobre la pieza. Y aunque el láser hace el trabajo duro, la planificación previa es lo que garantiza que todo encaje a la perfección. Este tipo de personalización convierte un hacha común en una pieza única, con identidad propia. Ya no es solo una herramienta, es un objeto que cuenta una historia, que refleja un estilo y que lleva un diseño pensado específicamente para su forma. Y de esta forma hemos concluido con el proceso de personalización de esta hacha. Y aquí podemos decir lo siguiente: este proceso lo podemos realizar con el cabo del hacha puesto o también lo podemos hacer como lo hicimos nosotros,
que fue sin el cabo. De esta forma tenemos más opciones a la hora de personalización, ya que podemos grabar o personalizar el hacha por diferentes ángulos. Y aquí queda comprobado que no necesariamente tiene que ser una pieza plana para poder realizar el grabado en láser. Ajustamos el enfoque de la máquina, el enfoque del láser, y realizamos la personalización con el diseño que nosotros hayamos elegido. Y para que nuestro cuchillo sea una pieza verdaderamente única, he decidido crear o fabricar una caja especialmente diseñada para él. Ahora vamos a grabarla con un tema dedicado a la cacería y de esta forma que haga juego con nuestro cuchillo. Y para esto he instalado el transportador, ya que la medida de la caja supera los 22 centímetros, que es el área o la superficie de grabado. En este paso debemos ajustar el enfoque. Para eso tenemos estos botones y llevamos el punto rojo sobre el punto azul. Luego abrimos el programa de Xtool. En el modo de trabajo seleccionamos el transportador y en el apartado de materiales elegimos la madera que vamos a grabar. Después presionamos el botón de la cámara para capturar una imagen real de la caja y con esa referencia importamos el archivo PNG y lo ajustamos con precisión al área de grabado. En este caso, como trabajaremos sobre madera, es necesario utilizar el láser de luz azul. Solo realizaré 2 pasadas, que son suficientes para obtener la profundidad que busco. Con esta configuración, el láser tardará aproximadamente 34 minutos en completar el grabado. Iniciamos el grabado oprimiendo este botón. Es emocionante ver cómo realiza el grabado con tanta perfección. Ya sé que lo he dicho 1.000.000 de veces, pero es que es un proceso casi mágico ver cómo una madera o un trozo de madera se convierte en algo especial con esta técnica. Quiero aprovechar este momento para recordarte que para mí es muy importante que te suscribas al canal. Esto me permite seguir difundiendo el oficio de la forja. Para mí tus comentarios son importantes, así que no dudes en escribir. Con estos proyectos podemos ver que la Xtool F2 Ultra es una herramienta con mucho potencial para los artesanos, que buscamos mejorar las terminaciones en nuestras piezas. Esta máquina no reemplaza lo que hacemos con nuestras manos, pero sí amplía lo que podemos lograr en nuestras piezas. Ahora sí, concluimos con el proceso de grabado sobre la caja y quiero ver y emitir mi opinión con toda sinceridad. Para ser honesto, me encanta cómo se ve. En este caso elegí una madera de color claro porque de esta forma el contraste que se iba a ver en el grabado iba a ser superior, se iba a ver mucho mejor con una madera clara, ya que el láser quema superficialmente la madera y crea esta figura que se puede apreciar desde lejos. Para mí es un punto a favor el hecho de poder grabar esta caja, presentar un cuchillo, presentar una joya, un anillo, en fin, cualquier producto artesanal. Después de todo este proceso, solo puedo decir que trabajar con este láser es una experiencia increíble. Me ha permitido llevar mis ideas más lejos y darle una mayor precisión. Si tú también quieres dar ese salto y explorar nuevas posibilidades en tus proyectos, te invito a aprovechar las ofertas y planes de financiamiento que Xtool tiene disponibles. Te dejo mi enlace de afiliado en la descripción y en el comentario fijado de este video para que puedas revisarlo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.